Combinación Clave presenta El Mostrador en la Clave. La actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la Clave. Con el equipo de El Mostrador. 8 de la mañana con 31 minutos. Acuérdense que tenemos 2 libros para regalar en el día de hoy. Está el libro de Jorge Baradit, 5, la novela, una novela bien interesante, que es una mezcla de política ficción, donde así dice la solapa, para que vean nomás el acto provocador de la novela. Dice: Chile, 1973, Augusto Pinochet decide apoyar al gobierno de Salvador Allende y desmantela violentamente el golpe militar en ciernes. Esto es un escenario contrafactual que se denomina, o sea, un escenario que no pasó, pero que eventualmente uno conversa sobre cuáles serían las circunstancias del país si es que hubiera pasado un escenario como este. Hay una película que quiero recomendarles, pero no una película, una serie que les quiero recomendar a propósito de esto. Se llama The Man in the High Castle, el hombre en el castillo grande, llamémoslo así. The Man in the High Castle, que es una novela bastante antigua, pero que la tomó Amazon y la transformó en serie. Y es una serie contrafactual. Supone que Alemania gana la Segunda Guerra Mundial y tiene a Estados Unidos dividido en 3. Todo el Pacífico es de Japón, California, toda la esa, aliado a Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Toda la parte este y hasta bien entrado para adentro, hasta casi el centro, es de Alemania. Y hay una zona que todavía no tiene tutela, que es donde se genera la resistencia, ¿ya? Y que está más o menos al medio. Y básicamente se coloca en situaciones donde el escenario contrafactual es si es que la Alemania hubiese ganado la guerra, que es una novela, digo, bastante conocida y que está muy, muy bien hecha como serie y ganó todos los premios en el año pasado en los premios de televisión. Y por eso saco a colación de este libro que regalamos hoy día, que también es un escenario contrafactual, 5 de Jorge Baradit. Y también regalamos Mujica, una biografía inspiradora, Alan Percy, con la colaboración de Leonardo Díaz Echenique, sobre el expresidente José Mujica del Uruguay. Ya saben que tienen que colocar el hashtag Combinación Lunes. Quiero, ya que están aquí los dos representantes de El Mostrador en la Clave, Mirko Macari y Federico Llanón, leerles los primeros párrafos de una carta que me acaba de llegar, me la acaban de mandar. Y la carta está dirigida a Álvaro Elizalde, presidente, y también a los miembros de la Comisión Política del Partido Socialista de Chile. Es una carta más o menos larga, por lo tanto no la voy a leer. Voy a decir más adelante quiénes son los firmantes, que va a ser casi evidente al cabo del segundo párrafo. Parte así: cuando la histeria por las inversiones del Partido Socialista comenzaba a amainar y desde las pantallas inquisidores emprendían la búsqueda de otras brujas para enviar a la hoguera, una caricatura de Jimmy Scott, el caricaturista del Mercurio, para los que no saben, nos alegró el despertar. En ella un personaje decía al otro: yo le entregaría la administración del 5% adicional de cotización al Partido Socialista. Tiene mucha sabiduría esa caricatura. En realidad es admirable lo que el Partido Socialista hizo a partir del 2002 con los dineros de devolución de sus activos antes expropiados por la dictadura. No despilfarrados, sino administrarlos bien. Es de las cosas revolucionarias que ha hecho el PS. Le dio independencia y soberanía para hacer y decir lo que quisiera sin mirar ante a la cara a ningún donante. Habitualmente grandes empresas o esos chaves deseosos de remunerar turiferarios locales en cada país. El PS fue el partido político en Chile que con su gestión patrimonial pudo alcanzar lo que otros menos rigurosos no logran: decir a ricos y poderosos del mundo lo que está en el sueño de todo jugador de lotería: chao, jefe. Sigue después con muchos detalles, etcétera, y firman la carta. Aquí voy a llegar. Jorge Jorrat, Verónica Montellano, Óscar Guillermo Garretón y Edmundo Dupré, de la Comisión Patrimonio 2002-2011, que es la que inicia el movimiento de inversión del partido. Los padres fundadores. Los padres fundadores, como lo pusieron ustedes en la crónica
El mostrador. Termina la carta diciendo: nosotros reiteramos nuestro orgullo por la obra realizada, es revolucionaria por liberarnos de la tutela del dinero de los poderosos para luchar por el cambio social. SPS decidido, valiente para abrir caminos nuevos y encarar detractores, sólido en sus decisiones a sabiendas que luego deberá hacerse responsable de ella. Ese es el partido que queremos. Esto está firmado 14 de mayo del 2017. Entiendo fue ayer. Oye, no sé, Mirko, es que lo que pasa es que la argumentación da para todo, pero lo que es evidente que estos padres fundadores de esa comisión de patrimonio, el PS, no entienden el problema. Y cuando uno no entiende el problema puede argumentar cualquier cosa. Si, oye, la palabra y la argumentación puede llegar a extremos insólitos. Es cuestión de saber un poco de historia, ¿no? No entienden que todo tiene un límite. Y aquí se pasó el límite. El PS, por muy renovado ideológicamente que esté, y ya no ser anticapitalista como es la historia profunda del PS, y aceptar el capitalismo parcialmente para ciertas cosas, fundamentalmente después de la caída del muro, pero incluso en Chile de antes, con todo el proceso de renovación socialista, ¿cierto? De fines de los 70, principios de los 80, eso es una cosa. Pero otra cosa es convertirse en profundamente capitalista, y capitalismo de casino, capitalismo financiero, generar plata de la plata, sin trabajo de por medio. Es decir, va contra la quinta esencia de un partido socialista en Chile o en cualquier lado del mundo. Por mucho que se haya corrido hacia el centro el Partido Socialista y se dividía un partido centro, centro-izquierda, socialdemócrata, pero todo tiene un límite. Y esta gente no entiende el límite. Entonces me pueden decir muchas cosas, pero ustedes me están hablando en arameo, sí, en sánscrito. Interesante, y ellos más adelante en la carta bastante larga, que te la puedo mandar si la queréis publicar. Pero sí ya me la mandaron. Ya te la mandaron ya. Pero te fijas que no entienden que el tema no es la plata. No es la cantidad de plata que hubieran podido generar con su manejo. El mandato. Aquí está una copia del mandato. Que el mandato dice, en su punto 3, es política del Partido Socialista que el patrimonio en cuestión debe al menos mantenerse y ojalá aumentar como legado para los futuros socialistas. De ninguna manera. ¿Cómo? Porque no importa cómo. Por eso te digo, los tipos están en otro mundo, ¿no? El punto básicamente al final va a ser el cómo, digamos. El cómo y dónde invertir y cómo invertir. Sí, o sea, dice la carta, o sea, nos mandataron tener rentabilidad y está bien que así sea porque hace de manera sustantiva. Se invirtieron hasta en Soquimich. Oye, que esto no tiene ni un límite, ¿no? Yo lo entiendo como un síntoma, porque finalmente ahí tiene el hombre fuerte de ahí, Oscar Guillermo Garretón, ¿no? Quien tiene además vínculos privilegiados con el Mercurio y por eso seguramente todos los días se ríe con las caricaturas de Jimmy Scott. La verdad es que... Pero eso es maldad, eso es maldad. ¿Qué cosa? Te tu gustito ahí con la caricatura de Jimmy Scott. ¿Por qué? Porque no es necesario. Que lo cite no significa. Que no me sorprende que los periodistas, los socialistas que tienen de diario de cabecera el Mercurio. Todo ese mundo ya eso no me sorprende. Te estoy analizando los implícitos que están en la carta. Okay. Más allá de los cara de palo que son, digamos, los implícitos. No, si yo no los calificaría de cara de palo. Lo que denota la carta es la limitación. Porque esa es una generación que efectivamente tuvo que hacer un giro en 180 grados en su manera de entender el mundo y ya no les da para hacer otro, porque el mundo volvió a cambiar. Si en el fondo de eso, o sea, ellos que iban a asaltar la moneda con bandera roja, ¿no? Para construir la dictadura del proletariado, ¿no? Y la libertad final en la sociedad sin clase, tuvieron como experiencia generacional que reconvertir desde sus partidos a convertirse en la realidad de que el capitalismo era lo único que había. Y este era un mundo miserable de intereses y solo correspondía administrar esos intereses. Es muy notable a propósito de esa generación. La entrevista que le hacen está en YouTube a Eugenio Tironi a propósito de todo el tema de la intervención de su empresa en la crisis de los cines en Valdivia, ¿no? De Selco, del grupo Angelini, porque él tiene un momento de verdad profunda, ¿no? Donde dice, oye, si el mundo es así, ya no se puede cambiar, el mundo es miserable, solo se administran pequeños intereses y uno puede jugar arbitrando en eso, ¿no? Entonces, yo entiendo el sentido, ellos sienten que finalmente son exitosos al comprender el mundo tal como era, dejaron atrás las ilusiones de juventud, y se adaptaron. Quizás ese pragmatismo implica
adoptar un lenguaje, una mentalidad, que es lo que domina todos los 90 y los 2000 en Chile particularmente, pero en el mundo en general, ¿no? El lenguaje del mundo financiero. Entonces por eso se empieza a hablar de los brokers, la inversión, retorno, ganas. Ese es el lenguaje que domina todo. No hay un horizonte más allá. Y el mundo volvió a cambiar, ¿ah? O está empezando a cambiar, pero también de nuevo drásticamente hacia algo, ¿no? Entonces no tienen la capacidad de mirar ese giro y entender que aquello que en un momento era lo único posible, aceptado, legitimado de Capitán Apache, y de los cuales ellos eran los capitanes o guaripolas, ¿no? Porque para que eso funcionara requería que aquellos que habían quemado el capitalismo hoy día lo adoraran, ¿no? Estoy tratando de ser descriptivo, yo no estoy haciendo un juicio crítico de esto, estoy tratando de comprender lo que ocurre ahí. Entonces, ellos frente a una suerte de clima de exasperación respecto a cuestiones que agotaron la paciencia de la mayoría de los ciudadanos, dicen, oye, están reaccionando todo histérico. Pero si esto es lo más normal del mundo. Eso denota la incapacidad de adaptarse a la transformación, ¿no? Como los dinosaurios cuando venían los meteoritos. O sea, en definitiva, el fondo del asunto es que encuentran que todo esto es una locura, ¿ah? Que no tiene que ver, perdón, que estaba bien hecho. ¿Ah? Pero efectivamente estaba bien hecho para la época, que nadie lo cuestionaba. Había otro estándar, había otro hito, había otra estructura de valores, ¿ah? Frente a la cual se medían, ¿no? Y entonces ellos podían ir a Casa Piedra y decir, oye, pero si nosotros rentamos al Partido Socialista, renta en bolsa X y ese tal número, ¿ah? Entonces ese lenguaje que correspondió a una época se agota en esta, ya no lo permite, y ellos no son capaces de verlo, y eso es muy interesante, porque ese es el fondo. Entonces todo lo que sea reacomodarse a ellos les parece una ridiculez. Porque lo importante era salvaguardar la autonomía financiera. Ahora, ¿qué tanto el problema tiene que ver con manteniendo todo lo que dijiste, Mirko? ¿Qué tanto tiene que ver con comprender un fenómeno que yo siempre lo coloco aquí en una forma caricaturesca a través de esa frase famosa de un gran multimillonario norteamericano que se llamaba Edgar Bronfman, que él decía que tener $100 y hacer 110 es trabajo. Tener $100 millones y hacer 110 millones es inevitable. En pocas palabras, él lo que decía es que cuando a ti te pasan una cantidad de plata y te dicen multiplícala, la inercia que genera esa plata porque efectivamente entre en el circuito donde se puede multiplicar la plata muchas veces o alcanzar su máximo de rentabilidad, es muy fácil hacer eso, si es que no te ponen regla. Si no te dicen, oye, ¿sabes qué? No quiero que metas las platas, por ejemplo, en empresas reguladas. Prefiero ganar un poco menos, qué sé yo, pero no juguemos como si fuéramos, qué sé yo, mesa de dinero. No quiero que las platas, por ejemplo, tengan que ver con, empresas muy contaminantes. No estimules por la vía de comprar esos bonos o participar en esas acciones una posición del partido. Vas a ganar menos plata, es verdad. Puede ser que todavía ganes, en vez de ganar 10%, puedes ganar 3%. Pon depósito a plazo fijo, qué sé yo. Pero si es que la ausencia de ese tipo de instrucciones directas lo que hace es que la plata busque canalizarse a través de su máxima rentabilidad. Lo que tú estás mencionando es real. Es decir, aquí el principal responsable fue la directiva del Partido Socialista, que no dio los parámetros. Pero por supuesto que ellos haciendo, de administradores de estas platas, tampoco se los pusieron. Es decir, son ambos responsables. Por supuesto que desde el punto de vista político la responsabilidad de la directiva del Partido Socialista, que no limitó. En esto hay experiencias internacionales. Noruega tiene los fondos de inversión más grandes que existen hoy día en el mundo. Y tiene claramente delimitado dónde no pueden invertir esos dineros. No pueden invertirlo en empresas con A, B, C características, vinculado al mundo militar, vinculado a posibilidades de, etcétera, con puntos oscuros de financiamiento de la política. En fin, son parámetros amplios
pero necesario para que el administrador de esos dineros sepa los límites, como dice. Entonces, es un buen punto el tuyo. Es decir, aquí la lupa no solo hay que ponerla sobre la Comisión de Patrimonio, que no tuvo ni un límite y fue la cueca en pelota, invirtiendo hasta en la empresa del yerno de Pinochet. Estamos hablando del Partido Socialista, dinero del Partido Socialista. Pero fundamentalmente en las directivas, y es inaceptable, porque ahí está lo que estamos mencionando, no entender el cambio de mundo, o no querer entenderlo, porque estaban muy acomodados. Ni siquiera verlo. O ni siquiera verlo, para peor, ¿no? Y además, no entender además dónde están, si los partidos tienen una finalidad, ¿no? Es conquistar el poder por vías democráticas para un proyecto. ¿Cuál es el proyecto? Una cosa que sea socialdemócrata, pero otra cosa es el capitalismo más salvaje y puramente financiero, ¿no? Eso que dice Federico requiere una dimensión de pregunta teleológica respecto de los fines. Entonces habitamos en un mundo donde las preguntas respecto de los fines de las cosas, es decir, el ejercicio concreto de la filosofía, ¿no? Y de la reflexión quedó ausente. Porque lo que dominó la escena cultural era el análisis de rentabilidad de corto, mediano, largo plazo, reducido a números. Si en el fondo estamos hablando de una mentalidad, de una cultura que domina una época. Y eso es muy poderoso. Y es la ausencia de humanidades en el país, la decadencia de la humanidad es eso. Para que el modelo funcione se requiere una capacidad de reflexión crítica social reducida al mínimo. Es un buen punto. Entonces, veamos el lado, es que llevamos días hablando de estas cosas y de verdad veamos el lado positivo. Esto permite que estemos hablando esto y que la gente empiece a reflexionar un poco más, que todo tiene un límite. Recomiendo una nota de anoche en el noticiero del Mega, si me la encontré, la banca ética, ¿no? Un experto que viene a... Sí, pero yo lo entrevisté acá, sí. Joan Antonio Melé, que él fue durante muchísimos años el vocero y vicepresidente de probablemente uno de los bancos más increíbles que hay en Europa, que es el Triodos Bank, que generó lo que se denominó, y que parece un oxímoron, la banca ética, como casi una contradicción en sus términos. Pero básicamente lo que él plantea, y que fue la base de la editorial mía hoy día, pensando también en la banca ética, mientras más se avanzaba hacia determinar que este tipo de situaciones tipo Partido Socialista o el fideicomiso del expresidente Piñera tenían que tratarse sobre la base de que un grupo muy pequeño de gente no informara de nada a sus mandantes, no supieran los mandantes, lo que la banca ética propone como modelo es exactamente el inverso. Es que la transparencia sea radical. Es decir, que el Partido Socialista, lo que debería haber hecho bajo la lógica de la banca ética es haber colocado en su sitio web donde estaban puestas todas sus plata, de tal manera que todo el mundo supiera y no se perdiera. Era fiscalizarse su conducta. Pero lo esencial en la banca ética es la reflexión teleológica sobre los fines. O sea, lo esencial no es la maximización de utilidades. El éxito o fracaso no se mide si ganaste más o menos, sino que a través de qué llegaste a la ganancia. Y entonces ahí, por eso es ético, porque hacen un discernimiento respecto de aquellas zonas donde se invierte que ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas y del planeta, por ejemplo, en materias medioambientales, o no. Entonces eso es un cambio cuántico. Bueno, pero que es radical, que eso está empezando a imbuirse. Está aflorando. Como un virus, en diversas áreas de... Está aflorando para mejor, y estas conversaciones son para mejor porque entre todos nos damos cuenta que estuvimos muy locos. Y la gente no hablábamos de estas cosas y no había límite, y la Comisión de Patrimonio no le rendía cuenta a nadie. El PS recibió una cantidad de plata enorme del Estado y varios otros partidos, a todos los que le expropiaron bienes durante la dictadura. ¿Y qué hicieron con esas plata? Claro, el PS puede decir, bueno, por lo menos aquí no nos robamos la plata. ¡Wow! Pero es la vara bien baja, ¿no? Habría que ver qué pasó en los otros partidos. Oye, pero aún sin robarse la plata, cuestión el mínimo. Oye, uno no puede decir el mínimo como si fuera un mérito, ¿no? Es lo básico. Pero mal el Estado entregar plata sin ninguna regulación ni límite. Mal el PS entendiendo que el límite era no robárselo. Mal porque empieza a invertir donde lo único que importa es maximizar la ganancia sin ponerse límite entendiendo que es un partido socialista, etcétera, etcétera. Y anoche, no sé si ayer vieron el titular
del país, que a mí me llega con la tercera, ¿no? El PSOE enfrentado a la mayor crisis de su historia de cara a las primarias del próximo domingo, del que viene. Ya no queda casi nada del PSOE, ¿no? Es decir, cómo está el peligro de la escisión en el PSOE a partir de... PSOE español, el Partido Socialista Español. Las fuerzas internas que se miden el próximo... Eso es sintomático. No, lo hemos dicho acá, la crisis del Partido Socialista en Chile o del PPD, previo y postmunicipal, ¿no? Es la crisis de la izquierda que administró el modelo en Chile y en el mundo. Su bancarrota es la bancarrota de los valores que enarbolaron como renovación, epítome de modernidad y una serie de adjetivos y hoy día quedan fuera de juego. Y esto no es malo ni bueno, simplemente el mundo cambió. Amor, ¿qué está pasando? En Chile están pasando cosas también, como el mundo que encabeza Guillé, que es la antigua centroizquierda, ¿cierto? Se le empiezan a cortar los espacios, ¿no? Por el lado de la izquierda más tradicional, que hoy día el Frente Amplio, por el lado de la Marcia Cristiana, que le está quitando todo el mundo social cristiano. Además ocurre en el lenguaje, ¿sí? Se quedan sin capacidad de comprender. De crear un lenguaje para comprender y resignificar aquellas cosas que establecieron como buenas, debidas, razonables, como epítome de la moderación, de la racionalidad, de la modernidad, de lo que el país quiere. Y eso también es por ejemplo, el guatazo del lago, en definitiva, ¿no? Si no se trata solo de una figura, esto no se trata de personas, se trata de lo que las personas simbolizan en política, ¿no? Entonces todo ese mundo empieza a derrumbarse. Pero esto es la teoría, en la teoría del péndulo, esto es un momento. Estábamos en ese proceso donde ese mundo cruje porque... Pero es un tiempo largo. Pueden ser tiempos largos, pero en algún momento pienso yo, sin ser un analista de la prospectivo de lo que viene en el mundo, pero el mundo de la socialdemocracia seguramente va a volver fortalecido después de reinventarse. Pero con otro lenguaje organizado, si esa gente no... Lo que sucede, creo yo, es que uno ha descubierto que... Vuelvo a un poco a la lógica que yo planteé en un momento dado respecto de la inercia que genera un cúmulo muy grande de fondos ahí. La plata crea movimiento. Hay un dicho que dice, la plata llama a la plata. Crea un movimiento, crea una pulsión a maximizarla. Pero no es el tema hoy día. Y por eso es que la cosa del Partido Socialista probablemente es más... han sido más duros con el Partido Socialista de lo que serían con una persona en particular. Por supuesto, porque es brutal. Claro, que el Partido porque es un partido doctrinario, porque es un partido que se rige por discursos que eventualmente apuntan hacia lo que debe ser. Pero así de duro hemos sido también con Piñera. Por supuesto. Claro, porque no se ha puesto límites en algo que tiene que ponerse límite y nos afecta a todos los chilenos, porque está la amenaza de las negociaciones incompatibles, ¿cierto? Y muchos otros vicios que pueden llevar un ejercicio del poder sin transparentar los dineros Federico, y las inversiones. En el caso de Sebastián Piñera, no se cumplen algunas de las condiciones para el caso del Partido Socialista, por ejemplo. Por supuesto que no, pues si estamos hablando de cosas distintas, lo estamos asimilando en cuanto a malas prácticas. Lo que se pide en el caso del presidente Piñera, básicamente lo que se le pide es que trate de disminuir al máximo el potencial conflicto de interés de tener a la plata detrás de su toma de decisiones como eventualmente presidente de la República. Es distinto lo que se le pide al Partido Socialista. Al Partido Socialista se le pide un poco lo que tú señalabas y que tiene que ver con la lógica de la banca ética. Se le pide que la forma en que administre sus plata concuerde de alguna manera con lo que tiene que ver con su pensamiento. Coherencia. Desde el punto de vista del expresidente Piñera, invertir en empresa es lo lógico, es lo normal. Pero Fernando, ¿dónde se topan las cosas? Aquí, a mi entender. En ese interés sin límite. Y todo tiene un límite. Y aquí es sin límite por obtener ganancias, por maximizar las ganancias. Y todo tiene un límite. Entonces el presidente Piñera tiene que entender que siendo presidente no se puede preocupar ni un segundo en maximizar sus ganancias personales, porque está dedicado a preocuparse de todos los chilenos. El Partido Socialista tiene que entender que no puede maximizar sus ganancias a cualquier costo.
tienen límite. Un poco eso es lo que está detrás. No digo que sean conductas similares, son distintas. Uno del mundo privado, el otro del mundo de lo público, como el Partido Socialista, ¿no? Pero ese afán de maximizar hasta lo grosero las ganancias lleva a distorsiones de distinto tipo. A propósito de cuestiones éticas, yo quería comentar, te toca de cerca, Fernando, ¿no? Que vienen todos los programas políticos de televisión, se relanzan. Y ayer Canal 13 relanzó el programa que había comenzado el año pasado, Un Buen Chileno, lo cambió horario, domingo en la mañana. Bastante entretenido, pero a propósito del límite ético, a mí me parece que es importante, o sería importante reflexionar sobre el espacio que se le da a Sergio Melnik en televisión, ¿no? Un catón, ¿no? Que viene a establecer el criterio moral y que tiene fotos con Álvaro Corbalán, ¿no? Condenado. Bueno, para los que no se recuerden, fue el ministro de Pinochet de Mideplan, si no me equivoco, fue ¿no? ministro de Pinochet en cualquier país decente del mundo, y esto no tiene que ver con izquierda o derecha. Sergio Melnik debería estar en su casa. No podría tener ese lugar de privilegio que tiene en los medios de comunicación en Chile, que es producto de el éxito del mundo dictatorial post-dictadura. No solo logró impunidad para sí mismo, sino que además agarró una cuota importante de poder factual más allá del aparato institucional y un lugar de eso. Yo fíjate que, Mirko, en eso yo discrepo totalmente de ti en eso. Qué bueno. Porque creo que las personas tienen que ser vistas en términos no necesariamente del peor momento que pasaron, en este caso del que para él puede haber sido el mejor. Puede haber sido el mejor. Él se siente orgullosísimo de su contribución a la dictadura. Pero desde el punto de vista de una persona que no tiene imputación legal de ningún tipo, de una persona que tiene opinión y que tiene idea, de una persona que eventualmente tiene la posibilidad de plantear o representar a gente a través de su idea y discutirlas y debatirlas con otros, yo no encuentro que eso sea en absoluto un inhibidor de su presencia en un panel, para nada. Un espacio de debate público. Exacto, debate público. En un medio que cumple una función pública. Donde quizás si lo llevamos al extremo... Vamos a tener estándares respecto de quienes están ahí, en definitiva, liderando y fijando los contornos de lo público a través de la construcción de sentido. Pero Mirko, ¿no? Eso es. Entonces, está bien, Mirko, pero comunicacional. Pero Mirko, lo que yo estoy diciendo es que este Sergio Melnik, que fue compañero mío en Tolerancia Cero también, Sergio Melnik tiene una posición, efectivamente, ha cambiado algunas de sus posiciones, como las hemos cambiado todos probablemente, tiene sus posiciones y tiene contradictores que en un panel de eso se trata. Ahora, si es que él tuviera algún tipo de impedimento legal, si él tuviera algún tipo de impedimento particularmente insensato, fuera de sus opiniones, si es la única cosa que coloca arriba de la mesa, no lo encuentro para nada un inhibidor de su presencia. Parte del debe de la sociedad chilena es que quienes ocuparon puestos de responsabilidad en la dictadura no tengan impunidad para opinar y participar del debate público desde los lugares de privilegio que lo hacen en Chile. Ese es un dedo. O sea, no podría ningún ministro de Hitler, caído el régimen, haber sido parte del debate político de la potencia. Y es lo mismo. Esto no tiene que ver con izquierda o derecha. Y con esto no quiero decir que... al contrario, me parece muy bien que haya gente de derecha defendiendo ideas de derecha. La Pilar Molina lo hace estupendo y representa el mundo de la derecha social muy bien. Te digo, de gente que tiene fotos con Álvaro Corbalán. O sea, eso para mí es el estándar que hace que este país sea subdesarrollado. Bueno, eso nos hace subdesarrollado. Ahí tenemos una que no tenemos reflexiones sobre esas cosas. Ahí tenemos una discrepancia. Yo en esto tengo una postura más ecléctica. La dejaremos para la próxima. Federico Llanón, Mirko Macari, muchas gracias por el mostrador en la clave. Buen día. Actualidad